Ya. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo han estado? Bueno, ya ahí me están avisando. Empezaremos con nuestra clase. Primero, a ver, invertir. Invertir es parte de su tarea. Podemos charlar del invertir. Dice Joana, comparar datos, clonar y el nodo de doble enlace. Ya. A ver, comparar datos, ¿te refieres a comparar los datos de toda una lista? ¿De qué lista en específico? Y clonar, qué lista, ¿no? Admitimos. A ver, eso explíquenme sobre qué lista quieren trabajar, porque si no, bueno, yo agarro la lista de doble enlace, que creo que es como que un poquito de más interesante. Allá, listo. Entonces, a ver, les comparto mi pantalla. A ver. Listo. Correcto. A ver, ya se debería estar cargando. Ok. Ya. Entonces, primero decirles de que ya tengo preparados los videos, bueno, más o menos, para explicar lo que es la lista circular de simple enlace. Así que no se alboroten. Creo que ya están en pilas ahorita, ¿no? Entonces voy a acabar lo de la lista circular de doble enlace después y luego les hago videos sobre las pilas para que los vayan viendo la implementación, aunque no es tan complicado, ¿no? El de la pila. Creo que los más extraños son estos, ¿no? Circular. Si nos ponemos a pensar en el de la lista de doble enlace, primero que tenemos que tener en cuenta de que al ser una lista basada en nodos, lo único que se conoce, lo único que va a conocer nuestra lista es el punto inicial, ¿no? ¿Por qué solo conoce el punto inicial? Porque al haber una clase auxiliar, una clase contenedora, que es el denominado nodo de doble enlace, esta de acá va a ser la encargada de ¿qué? De almacenar el dato y de almacenar la información de los enlaces. Habíamos charlado un poco de que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de acá una lista con 3 elementos, por ejemplo, el 5, el 6 y el 7. Entonces, si yo hablo de esta lista de doble enlace de enteros, L1, conocíamos de que la lista de simple enlace es de simple enlace por una razón, porque todos sus datos y todas sus partes, digamos así, solo contienen acá la información de un dato y, bueno, en su implementación, una lista que sería la siguiente. Esto de acá no es nada más que el denominado enlace. ¿Ok? Eso de ahí, ese segundo parámetro que ustedes vieron en lo que es la lista de simple enlace, vendría a ser el enlace que nos permite llegar al siguiente dato, es decir, que forma esto. Entonces, el atributo siguiente no es nada más que un enlace que me permita llegar al siguiente dato. Aquí lo mismo, este va a tener un siguiente. ¿Qué va a pasar con el último? El último, su siguiente, tendría que apuntar al null. Entonces, esa es una característica que nosotros tenemos que tener muy en cuenta al momento de hablar de listas enlazadas, ¿no? El último elemento, en este caso, apunta al null. ¿Qué pasa con la estructura de doble enlace, no? ¿Por qué existe el doble enlace? Por el simple hecho de que ahora nosotros no solo guardamos esta información,
sino que nosotros ahora vamos a guardar, ahí sin querer lo he hecho rojo, vamos a guardar la información de quién estaba antes, ¿no? Entonces esto vendría a ser el anterior. El 7 también va a tener su anterior. Y el 5, si nos fijamos acá, el 7 su siguiente es nulo. Pero si pensamos un poco a la inversa, del 5 su anterior, ¿quién sería? El nulo, ¿no? Entonces, el nodo de doble enlace básicamente va a ser mi estructura de apoyo que me permita construir la lista de doble enlace. Esto de acá, nosotros tendríamos que añadirle un segundo dato que sería el anterior. Como ven, ahora manejamos dos parámetros, dos atributos más que me permitan conocer esa información de quién es el siguiente dato y cuál era el dato anterior. El primer dato siempre va a apuntar al null en su enlace al anterior y el último nodo siempre va a apuntar al null en el siguiente. ¿Qué sucede? En todos nuestros métodos, cuando nosotros hagamos tal vez alguna eliminación, alguna inserción por posición, cosas que terminen modificando la estructura de mi lista, ¿de qué tengo que tener bastante cuidado? De estos, ¿no? Ahora son dos enlaces por los cuales yo me tengo que preocupar. Ya no es tanto el tema de, digamos, ir avanzando y modificarlo ahí. Ahora yo tengo que preguntarme de que tengo que preocuparme de que los enlaces estén bien conectados, ¿no? Porque si yo por alguna razón genero acá, tal vez en alguno de los métodos, digamos en el insertar, que inserto un dato, pero el dato está mal conectado, por ejemplo acá, esto está así conectado, y esto se borra, esa lista de ahí no es consistente. ¿Por qué? Porque primero, este nodo, digamos, puede estar apuntando en su anterior al nulo. Y eso de ahí no es correcto, ¿no? Si este nodo pertenece a la lista, debería yo haberlo conectado en sus dos enlaces correctamente. Esto de acá estaría mal. ¿Por qué? Porque dejaría inconsistente mi lista. Así que todos los métodos que yo realice que modifiquen mi lista, tiene que haber dos instrucciones, una en la que modifique el nodo siguiente y otra en la que modifique el enlace siguiente y el enlace anterior. Eso tienen que tener bastante cuidado. Ahora, si nos ponemos a pensar en los métodos que acá Joana nos estaba diciendo, que son el clonar, comparar datos y clonar. Con comparar datos creo que te refieres a que las dos listas sean iguales, ¿no? A ver, eso porfa, acláramelo. Comparar datos, ¿ya? Sí, los datos de las listas, ¿ok? Entonces, comparar datos sería básicamente un equals, ¿no? Si se ponen a pensar, sería básicamente un equals. Entonces, comparar datos. Esto de acá, no sé cómo lo han definido. Imagino que acá reciben una lista de doble enlace, tipo T, otra lista, o reciben una lista, o cómo lo han planteado. Yo diría que con una lista de doble enlace está bien. Lista. Ya. ¿Ok? Entonces, acá nosotros vamos a recibir una lista cualquiera, ¿no? La otra lista. Y nuestro objetivo va a ser comparar los datos. Esto prácticamente es el método equals, ¿no? Equals. Por si acaso, ¿no? Y bueno, aquí no sé por qué le he puesto private, public. Así que yo voy a tener acá una respuesta y voy a retornar mi respuesta. Acá en el medio voy a hacer mi mejor intento por dar solución a este problema de comparar los datos. ¿Qué va a pasar? Yo tengo que
Bueno, yo siempre recomiendo que analicemos primero qué posibilidades tenemos, qué posibles casos. Uno, yo diría de que si digamos una de las listas está vacía y la otra no, no tendría nada que comparar, ¿no? Obviamente, si digamos mi lista L1 es una lista vacía y la lista L2 tiene, yo qué sé, 3 elementos, aquí yo ya estoy encontrando de que claramente no van a ser iguales, ¿no? Sus datos no van a ser iguales. Así que si alguna de las listas es vacía y la otra no, yo puedo decir de que no son iguales, ¿no? No, sus datos no son iguales. Pero ¿qué sucede si yo establezco un segundo caso en el que L1 sea, por ejemplo, 1, 2, 3 y L2 sea solo el 1, por ejemplo? En ese caso, yo tendría necesidad de buscar o necesidad de comparar. Creo que muchos de ustedes están entendiendo a dónde quiero llegar, ¿no? ¿A qué me refiero? Su tamaño de esta lista, su longitud, va a ser igual a 0, ¿no? Porque tiene 0 elementos. De esta lista, su longitud, ¿a qué va a ser igual? A 3 elementos. De esta, su longitud es 3 elementos. Y de esta, su longitud es un elemento. Entonces, ahí ya si ven un poco la relación, nosotros notamos de que si difieren en su longitud, no van a tener los mismos datos, ya sea por X o Y motivo, ¿no? Yo no sé ni siquiera qué datos están difiriendo, pero sé que si ni siquiera han coincidido en el tamaño, no tendría nada que comparar, no tendría nada que hacer, ¿no? Ni modo que yo me invente datos acá, sería extraño. Entonces, esto de acá sería nuestra condición para empezar a hacer algo. ¿A qué me refiero? ¿Qué sucede si yo encuentro, por ejemplo, 2, 4? Si yo trato de comparar estas dos listas, me doy cuenta de que sus tamaños son iguales. Entonces, por lo menos ya puedo charlar, ¿no? Puedo hacer algo, puedo intentar compararlos. Pero si ni siquiera coinciden en su tamaño, como son estos dos casos, yo no tendría necesidad de intentar siquiera, ¿no? Así que, teniendo en cuenta eso, esto lo voy a subir aquí arriba para que no nos perjudique tanto. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo lo que tendría que decir es, si mi longitud es igual a la longitud de la otra lista, entonces así podemos charlar. Caso contrario, mi respuesta directamente es false, ¿no? Bueno, aquí me va a dar un error, porque no he puesto valor en... Aquí es true. Ya. Ahorita hemos analizado una posibilidad, ¿no? De que difieran en tamaño. Así que lo más interesante de esto es empezar a hacer casos de prueba, ¿no? Un test. Por lo tanto, aquí yo me hago un test, public void. El método que quiero probar es comparar datos de listas, no sé, de distinto tamaño. Me debería dar false directamente, ¿no? ¿Por qué? Esto de acá, por lo menos nosotros ya lo tenemos preparado, ¿no? Es el escenario para el cual ya hemos implementado algo, ¿no? No es la gran cosa, pero por lo menos ya está implementado. Entonces acá me voy a copiar esto, me voy a copiar eso, voy a hacer dos listas y a la lista L1 le voy a insertar el 1, le voy a insertar el 2 y listo. ¿Ok?
Entonces, acá nosotros podemos ver de que la lista L1 tiene 2 elementos y la lista L2 tiene 0 elementos. Por lo tanto, si yo trato de comparar sus datos, directamente me tendría que decir false, ¿no? Porque ¿qué cosa va a comparar si ni siquiera tienen la misma cantidad de datos? Así que mi afirmación, hacer equals, va a ser que yo espero un false. ¿A qué? A que compare L1, comparar, a ver que me salga ahí el método, comparar datos, y le mando L2, punto y coma, listo. Entonces acá, test all, bueno, era que le dé solo el método. Ya. Acá está. Justo es el último de aquí. Y como ven, me sale correcto. Por lo tanto, si son listas de distinto tamaño, nosotros ya estamos viendo de que funciona. ¿Por qué? Porque directamente la respuesta tendría que ser false. Nos venimos acá. Y ahora, ¿qué sucede en el caso de que sí coincidan en longitud? ¿No? Estaría mal decir que siempre es correcto. ¿Por qué? Porque mi objetivo, ¿cuál es? Comparar los datos. Entonces, yo tengo que preguntarme acá, ¿cómo es que voy a comparar los datos? ¿Cómo es que yo sé cuándo los datos son iguales? Y segundo, acá me está llegando una lista, ¿no? Cualquier lista. Puede ser lista de simple enlace, la recursiva, la basada en nodos, otra lista de doble enlace, una circular, cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de lista me puede llegar acá. Entonces yo me tengo que preguntar, acá en lista, ¿qué cosa puedo utilizar que me permita revisar los datos? Yo creo que muchos coinciden en que el método más adecuado es este, ¿no? Acceder. Yo accedo a una determinada posición, como en este caso ya sé que tienen la misma cantidad de elementos, puedo acceder a una posición y decir, el dato que vive en la posición pos, ¿no? Este dato, es igual al dato que tiene la otra lista. Si son iguales, entonces avanzo al siguiente. Si me dice que no, pues termino el ciclo. Ya no tendría por qué seguir revisando. Así que esto de acá me lo voy a borrar. ¿Qué tendríamos que hacer? Si yo tengo acá una lista L1 que tiene, por ejemplo, el 1, 2, 3 y otra lista de color verde, lista L2 que tiene el 1, 2, 3. Lo que yo tendría que hacer es, voy a dejar acá un poco de espacio, lo que yo tendría que hacer es decir, este elemento con este elemento son iguales. Si me dice que sí, entonces avanzo y pregunto, ¿este elemento con este elemento son iguales? Me dice que sí, entonces avanzo. ¿Este elemento con este elemento son iguales? Me dice que sí. ¿Tengo más elementos por revisar? No. Entonces yo puedo decir que L1 es igual a L2. A ciencia cierta. Bueno, eso me quedó un poco feo. Ahí, listo. ¿Por qué? Porque he revisado que todos sus elementos sí son iguales. Ahora, ¿qué sucede? Si yo hago un segundo caso, por ejemplo, lista, a ver esto que está en rojo, lista L1, que sea 1, 2, 3, y acá una lista L2, que sea 1, 3, 4, por ejemplo. Este me lo voy a traer acá. Ya hemos visto cómo tendría que funcionar, ¿no? En el caso de que todo salga bien. Veamos con esta lista. Si yo comparo el 1 con el 1, tendría que decir, ¿son iguales? Si me dice que sí, entonces yo avanzo. Entonces comparo los siguientes elementos. 2 con 3. ¿Son iguales?
me dice que no. Me ha dicho que no son iguales. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Tendría que seguir buscando, seguir comparando? ¿O como ya he detectado que no tiene ese dato, me detengo? Desde mi perspectiva, yo diría que en el momento en el que hemos encontrado uno que no coincide, mi respuesta tendría que ser false. ¿Ok? No importa que el resto de la lista coincida, así sean 1000 elementos que coinciden y uno que no coincide, obviamente ese es el que me está haciendo fallar, ¿no? Aquí el método es comparar los datos, ¿no? Y todos los datos tendrían que ser iguales. No es comparar que el 99% de los datos sean iguales, ¿no? Entonces ahí está como que un poquito la trampa. Así que en el momento en el que yo encuentre que no son iguales, yo tendría que detenerme. Ya no tendría por qué revisar el resto. ¿Cómo nosotros podríamos hacer eso? Hemos ido deduciendo de que el método que nos interesa es el acceder, ¿no? Acceder, ¿por qué? Porque dada una posición, yo puedo revisar qué dato vive en esa posición. Y como todas las listas implementan la interface, todas las listas van a tener ese método. Así que yo lo que tendría que hacer es un for int i igual a 0, mientras i sea menor a la longitud y más. ¿Ok? Entonces yo aquí digo, como de momento solo sé que tienen la misma cantidad de datos, yo todo optimista puedo decir que mi respuesta va a ser true. Todo optimista, ¿no? Hay que ser siempre positivos. ¿Qué sucede? Yo tendría que decir acá, sí, this.acceder en la posición i es es igual al objeto que vive en la otra lista, punto acceder en la posición i, ahí está. Si me dice que son iguales, entonces mi respuesta sigue siendo true. Si me dice que no, mi respuesta tendría que ser false. Listo. Entonces ahora hacemos una prueba. Me voy a copiar este test de acá. De igual tamaño y mismos datos. Esto de aquí me tendría que decir true. L2, L2. Entonces ahí está, por si acaso revísenlo. Vamos a testear el método comparar datos. Nuestro escenario, ¿qué va a ser? Listas de igual tamaño y mismos datos. Entonces, ¿qué respuesta estaría esperando? Un true. ¿Por qué? Porque acá el 1 ocupa la posición 0. Acá el 2 ocupa la posición 1. Acá el 1 ocupa la posición 0 también. Y acá el 2 ocupa la posición 1 también, ¿no? Entonces, tienen los mismos datos en las mismas posiciones, así que todo estaría correcto. Compilamos y listo. Testol. Bueno, ahora que no le dé testol. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi comparar? Ah, no le puse @test, creo. Ah, sí le puse. Test result. Acá está. ¿No? Entonces, como ven, este de acá ya me está mostrando que es verdad. Correcto. ¿Y qué va a suceder? Acá yo quiero que hagamos un segundo método. Ahí. Listo. False. Entonces yo voy a comparar los datos de listas de igual tamaño, pero de distintos datos. Entonces, por ejemplo, acá le voy a poner que inserte el 3. Acá va a estar el 3.
Y acá va a estar el 2. Esta es posición 2. Posición 2. ¿Ya? Entonces, como ven acá, la lista L1 tendría el 1, 2, 3, ¿no? En ese orden. Y la lista L2 tendría el 1, 3, 2, en ese orden. ¿Correcto? Así que, como están en distinto orden, yo tendría que decir false. Listo. A ver, este de acá lo quiero poner en el debugger. Testol. Ya. Entonces, esto de acá. Y me vengo acá. Ya. A ver. Esta es la lista de la que estoy hablando. Siguiente. Dato 2. Siguiente. Dato 3. Ya. Entonces estamos en ese escenario, ¿no? Me voy a poner acá el Paint para ir revisándolo. Entonces lo que yo quiero que vean es de que, dada una lista como esta, tendría que terminar el proceso en el momento en el que no coinciden, ¿no? ¿Qué listas estamos revisando ahora? Estamos revisando la lista que tiene el 1, el 2 y el 3, comparada con la lista que tiene el 1, el 3 y el 2. Entonces, en ese caso no tienen no están en el mismo orden, por lo tanto tendría que detenerse acá. ¿Listo? Entonces revisamos. Va a comparar los elementos de la posición 0. Estos de acá. ¿Son iguales? Revisen aquí el código. Tendría que decirme que sí. Por lo tanto, entraría esta línea. Le doy aquí. Y como ven, sí entra. Entonces, el 1 con el 1 sí son iguales. ¿Qué va a pasar? Va a ir al siguiente elemento. Entonces, acá va a preguntar 2 con 3 son iguales. Me tendría que decir que false, ¿no? False. Y como nosotros hemos dicho que después de eso ya no tendría necesidad de revisar nada, el ciclo debería terminar. Entonces, como ven, ahí me dice 2 y 3 no son iguales, pero sigue continuando, ¿no? Sigue intentando comparar. Nuevamente false y termina. Entonces yo acá quiero que en el momento en el que encuentre que uno no ha coincidido, esto de aquí ya lo voy a detener. En el momento en el que uno ya no ha coincidido, simplemente terminar el ciclo. Por lo tanto, yo aquí tendría que decir, mientras mi respuesta siga siendo true. Listo. Al hacer eso, ni bien encuentre uno que no coincida, no va a poder continuar el ciclo y termina. ¿Ok? Eso es lo que nosotros habíamos hablado acá en este caso, ¿no? Ya no tendría necesidad de revisar el resto de datos. ¿Por qué? Porque ya incumple mi condición, ¿no? ¿Listo? Entonces, este de acá es un comparar datos. Prácticamente es el equals, ¿no? ¿Por qué? Porque retorna una respuesta booleana comparándolo con otra lista, ¿no? Específicamente, y revisando todos sus datos bajo la condición de que estén en la misma posición. ¿Qué dicen? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Acá, por si acaso, test. Esto lo cierro. Y listo, ¿no? Entonces todo verdecito. Creo que a muchos les da satisfacción verlo verdecito todo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí sobre el método comparar datos? Acá. En este caso, al decir que aquí nos va a llegar cualquier tipo de lista, nosotros tenemos que preocuparnos o tener en cuenta más bien qué métodos poseen todas las listas, ¿no? Porque la implementación puede cambiar, ¿no? Una puede ser recursiva, otra con nodos, otra sin nodos, yo qué sé, ¿no? Pero si implementan la interface lista, implica que van a tener todos esos métodos definidos. ¿Y cuál es el método que me servía a mí? El acceder, ¿no? Fácil.
¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Bueno, creo que nada. Entonces podemos pasar al segundo método, ¿no? El segundo método es el clonar. Entonces, public. eh, esto, avísenme cómo lo han definido. ¿Lo han definido como lista tipo T o lista de doble enlace? Clonar. ¿Cómo lo han definido? O como object lo han definido. ¿Se me escucha, no? ¿O se ve? Porque ya todos callados. Lístate. Allá. Entonces esto está correcto, ¿no? Muchas gracias. Ya. Ahora este clonar, pues, muchas gracias también por pasarme. Sí, gracias. Y ya, entonces este método, nosotros hemos visto de que con objetos, pues el clonar nos servía bastante, ¿no? En programación orientada a objetos, cuando al menos hablábamos de ArrayList, ¿no? De la lista, nos servía mucho, ¿no? Un método clon. Y en este caso, ¿de qué nos tenemos que preocupar? Veíamos nosotros en programación orientada a objetos, a ver, perdón, creo que me han... No sé por qué no se me cargó las cosas. A ver, no se me cargó el chat, ahorita recién se me está actualizando. Si tuviese lista 1, 2, 3 y 3, 1, 2, diferente posición, mismos datos. Y, a ver, Joana, en ese caso, eh, depende cómo lo han definido, ¿no? O sea, yo entiendo esto que fuera como un equals, ¿no? De que compare todos los datos, pero que los compare en la misma posición. ¿Cómo ha sido su criterio al momento de definir este método? Eso es importante. O simplemente han dicho comparar datos. Creo que siempre saldrá true si el último elemento es igual. Eso también, ¿no? Eso también, lo que dice Alexander también es correcto, ¿no? Porque si yo no detengo el ciclo en el momento en el que encuentro uno distinto, se va a quedar con el último resultado que ha encontrado. Por lo tanto, si justo mi lista en el último elemento ha coincidido, entonces se va a quedar con esa respuesta. Por lo tanto, esta condición también nos salva para ese caso. A ver. No sé si me pueden comentar cómo lo han definido este comparar datos. Porque, o sea, yo lo entiendo como si fuera un equals, ¿no? No sé si lo han debatido, si lo han charlado. ¿O a qué se referían específicamente con este método? Si es un equals. ¿Ok? Si nos ponemos a revisar desde el punto de equals, o sea, tiene que ser igual, idéntico, ¿no? Idéntico, los mismos datos en las mismas posiciones, todo. Ahora, si nosotros queremos ser como que un poquito más flexibles, en plan de, queremos saber si tienen, no sé, eh, mismos datos en diferentes posiciones o algo, tendríamos que tal vez implementar un método contiene, ¿no? Que creo que lo tienen en su jerarquía. Entonces, con el contiene sería ir llamando ese método todo el tiempo. Nosotros veíamos acá que el método que nos servía era el acceder, para simplemente revisar de que los datos existan en la lista, sería como que un contiene, ¿no? A ver, explíquenme eso. Si no, cambiamos nuestra implementación y lo arreglamos. A ver, no hacemos las dos implementaciones, ¿no? Que no perdemos nada. Entonces, comparar datos 2 le vamos a poner. Este va a comparar que existan los datos, aunque sea en
diferentes posiciones, ¿ya? Entonces vamos a hacer los dos, por el simple hecho de que, para que salgan de dudas, ¿no? Entonces, este de acá es prácticamente el equals, ¿no? Bien estricto, bien malotes somos, ¿no? Y este de acá es como que más flexible, ¿no? Tienes el dato, pero pues, no ha coincidido en la misma posición, ya, no importa, te acepto, ¿no? Te acepto con todo y defectos. Por lo tanto, estas condiciones no van a cambiar, ¿no? Si es que difieren en cantidad de datos, no me sirve a mí, ¿no? No me sirve. Tienen que ser sí o sí la misma cantidad de datos. ¿En qué va a cambiar ahora? De que yo tengo que preocuparme de que el dato, aquí, a ver, aquí lo voy a hacer, todo esto es aparte, ¿no? Entonces, si yo tengo acá una lista con 1, 2, 3, y acá una segunda lista con 3, 2, 1, desde la perspectiva que estamos tomando ahora, estas dos listas sí son iguales. ¿Por qué? Porque yo lo que tendría que hacer es revisar y decir, ok, reviso el elemento 1. Listo. ¿Qué hago? Tengo que ir a buscar el 1 si existe en la otra lista. Entonces yo digo, 3 es igual a 1. Me dice que no. Entonces reviso el siguiente. Y digo, 2 es igual a 1. Me dice que no. Entonces reviso el siguiente. 1 es igual a 1. Me dice que sí. Entonces, correcto. El 1 sí existe dentro de la otra lista. En diferente posición, pero existe. ¿Qué va a pasar? Yo tendría que hacer ese proceso para cada uno de los elementos. Entonces, si el elemento de la lista L1 existe en la lista L2, yo puedo decir de que está correcto, de momento. ¿Qué va a suceder con esto? De que... no, bueno, estaría bien. ¿O no? No. De que va a estar mal en este caso. Si yo reviso, por ejemplo, a ver, 1, 1, 2. 1, 2, 3. En este caso, bajo estas circunstancias, estas dos listas son iguales. ¿Por qué? Porque si yo comparo, diría el 1 existe en la otra lista y me dice que sí, ¿no? Está acá. ¿Qué va a pasar? Va a avanzar a la siguiente posición. Entonces, yo reviso esta y digo 1 existe en la otra lista y me dice que sí, ¿no? Pero me está hablando del mismo elemento de antes, ¿no? Pero la computadora no sabe eso. Nosotros sí sabemos porque lo estamos viendo. Entonces me va a decir, sí, está bien. Este otro 1 también existe en la otra lista. ¿Qué va a pasar? Va a revisar este, ¿no? El 2. Va a decir, el 2 existe en la otra lista, sí. Entonces estas listas tendrían los mismos datos. Pero yo nunca he comparado con el 3. ¿Se dan cuenta? Así que bajo estas nuevas circunstancias, lo que yo tendría que hacer es L1 comparar datos con L2, ¿no? Esa sería mi instrucción. Y además yo tendría que hacer la instrucción inversa, ¿no? L2 comparar datos con L1, ¿no? Por el simple hecho de evitar este caso de acá. ¿Listo? Entonces, por el simple hecho de evitar esto, yo tengo que hacer estas dos preguntas. Se vuelve un poquito más tedioso, pero
Si lo hacemos funcionar, nuestra lista estaría mejor preparada para este tipo de escenarios. Teniendo en cuenta eso, lo que yo tendría que decir es que mi comparar y luego eliminar creo que también daría. Claro, pero vas a modificar tu lista, ¿no? Creo que el chiste es que no se eliminen los datos, ¿no? Mantenerlos. O bueno, podemos hacerlo un poquito más interesante usando tipo backtracking, ¿no? Una especie de arreglo booleano, pero creo que todos quieren olvidarse de ese episodio oscuro, ¿no? De recursividad y backtracking. Así que lo vamos a hacer con iteradores nomás, con for, while. Y vamos a decir, en este caso, si tienen la misma cantidad de elementos, lo que yo tendría que hacer es comparar la lista L1, ¿no? Que en este caso L1 representaría this, y L2 está representado por la variable otra, ¿no? Que es esta. ¿Qué tendría que decir yo? Tendría que decir para cada elemento de mi lista, longitud y más. Entonces, para cada elemento de mi lista, ¿qué hago? Yo tengo que saber si en la otra lista, no sé cómo lo han llamado, contiene o existe, contiene el elemento que vive en la posición i, ¿no? Porque eso es lo que habíamos dicho. Yo agarro un elemento de L1, por ejemplo, agarro un elemento de L1 y reviso si ese elemento existe en la otra lista, ¿no? En L2. Si existe, entonces puedo avanzar al siguiente y reviso el próximo elemento. Si la otra lista lo contiene, entonces puedo seguir avanzando. Aquí voy a tener mi respuesta, va a ser igual a si la otra contiene ese elemento. Esto de acá me tendría que devolver un boolean. Pero además, yo tendría que estar seguro de que esta lista contiene el elemento de la otra lista, acceder en la posición i. Ya bueno, aquí me está riñendo porque no tengo los métodos. Entonces, esto de acá es lo que les había dicho, ¿no? De mantener las dos instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Esto de acá me lo voy a borrar. Lo primero que tendría que hacer es agarrar un elemento. Por ejemplo, este, ¿no? Del L1. Esto lo voy a nombrar para no perdernos. Esto es L1 y esto es L2. Entonces, yo lo que tendría que decir es L2 contiene el 1, listo. Pero al ser este método un poquito más preparado, y yo lo que quiero hacer es como que un doble control, tendría que preguntar, ¿dónde está? Acá. Tendría que preguntar si L1 contiene este elemento que está en L2. Así que, renombrando, tendría que ser así. L2 contiene L1 acceder en la posición 0, por decir. Si me dice que sí, yo tendría que controlar en el sentido contrario ahora, ¿no? Si L1 contiene el elemento de L2. Como ven, aquí no estoy comparando directamente los elementos. Simplemente pregunto si la otra lista contiene en algún lugar ese elemento, ¿no? El 1. ¿Y qué va a pasar? Como va a ir avanzando esta posición, va a decir L1, estoy revisando este elemento, ¿no? El enmarcado en rojo.
lo va a ir a buscar en la lista L2, si existe. La lista L2, el elemento marcado en verde, lo va a ir a buscar en la lista L1. Lo va a encontrar, correcto. Entonces, ambos avanzan. ¿Qué va a pasar? Ahora, yo estaría acá, acá y acá. Entonces, L1 va a decir, mi elemento es este. Y quiero saber si este existe en la otra lista. Sí existe. Entonces, correcto. Entonces, L2 le va a preguntar, ya, yo ya he cumplido mi parte, yo quiero saber si tú tienes este elemento. Y le dice que sí. Correcto. ¿Qué va a pasar ahora? Avanzan los dos una posición. Y el 2 va a decir, bueno, L1 va a revisar este elemento y va a decir, quiero saber si tú tienes este. La lista L2 le va a decir, sí, lo tengo, está acá. Correcto. ¿Qué va a pasar? La lista L2 le va a decir, ya, tú anda a buscar el 3 ahora, ¿no? Yo ya he hecho mi parte, tú anda a buscar el 3. Y este le va a decir que no lo encuentra. Entonces no tienen los mismos datos. Haya pasado lo que haya pasado, no tienen los mismos datos. Sin necesidad de eliminar, sin necesidad de modificar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un doble control. Primero revisamos en una lista y luego en la otra. Así que acá yo tendría que preguntar si, como ven acá están las dos instrucciones, lo voy a poner abajo. Esto de acá sería decir que L2 contiene elemento de L1. Y esto de acá sería igual a decir si L1 contiene el elemento de L2. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues no tengo el método contiene, me va a reñir y lo tengo que anotar aquí arriba encima, ¿no? Entonces, public boolean contiene. Listo. Todas mis listas se han arruinado. Así que public boolean contiene return false. De momento, control C, control K. Esto es simplemente para hacer más preparadas nuestras listas, ¿no? Porque si lo manejábamos con un equals, han visto, se ha resuelto súper rápido. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? El contiene. ¿Cómo tendría que funcionar? Mi objetivo es simplemente saber si el elemento existe en alguna posición. Quién sabe dónde, pero existe, ¿no? Por lo tanto, yo tendría que decir acá que voy a tener una respuesta booleana. Y voy a retornar esa respuesta. ¿Qué cosa voy a hacer? No lo sé. Me pongo a pensar en mi lista y digo, mi lista lo único que conoce es el primer nodo. Por lo tanto, si yo quiero establecer una búsqueda, ¿no? Saber si existe un elemento, hay aquí, qué tonto, me he olvidado el dato. Ahora en todos tengo que anotar, ya no importa. Entonces, yo quiero saber si la lista contiene este dato. Por lo tanto, yo tengo que empezar mi búsqueda desde un nodo actual que empiece en el inicio, ¿no? Es el único punto que conozco de mi lista, por lo tanto, es el único punto por donde puedo empezar. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Digo, mientras actual.get siguiente, no, mientras actual sea distinto de null, es decir, mientras no haya revisado todos los nodos, ¿qué hago? Yo digo, de este nodo que estoy revisando en este momento, su dato es igual al dato que me han pedido buscar. Si es igual, entonces mi respuesta es true. Caso contrario, sigo avanzando. Listo. Bueno, me está riñendo por implementarlo mal. Ya. Entonces, este método contiene, ¿qué es lo que va a hacer? Va a avanzar sobre cada nodo, ¿no? Mientras no haya llegado al nulo.
mientras no haya llegado al nulo, va a avanzar sobre cada nodo y va a preguntar a cada uno de ellos si su dato es igual a este. Pero recuerden, nuestro objetivo con esto sería que en el momento en el que encuentre el dato, ¿no? Esto, yo tendría que detener el ciclo. ¿Y cómo lo detengo? Simplemente, aquí es, simplemente le puedo decir que actual sea igual nulo, ¿no? Para decir que ya terminado. Pucha, que me sigue riñendo, yo trato de compilar. ¿Ya? Entonces, esto de acá, como hemos dicho, va a avanzar sobre cada nodo y va a ir preguntando, ¿no? Oye, tú, el que te estoy visitando, ¿tu dato es igual a este? Si me dice que sí, entonces, yay, ¿no? Feliz, lo he logrado. Caso contrario, mi respuesta de momento sigue siendo false y yo tengo que ir a revisar el siguiente nodo, a ver qué pasa, ¿no? Ahora voy a arreglar esto que me está riñendo y me está poniendo nervioso porque le doy a compilar todo el rato. Control C, Control K, X, contiene, Control V, Control K, Control V, Control K. Listo. Ya, entonces esto compila acá. Ya. Ya. Bueno. Para no complicarnos. Listo. Entonces, nuestro método contiene, ya está realizando una búsqueda, ¿no? Simplemente es revisar cada nodo y si encuentra uno que coincida con el dato, pues respuesta es true. Caso contrario, pues mi respuesta sigue siendo false y tengo que avanzar a ver si el próximo nodo lo logra, ¿no? ¿Qué va a suceder acá? Como han coincidido, lo mismo que decíamos aquí, como han coincidido, yo puedo ser optimista y decir que mi respuesta de momento va a ser true. ¿Qué va a pasar? Para cada elemento que yo encuentre, ¿no? Para cada elemento que esté dentro de la lista, yo tengo que compararlo a ver si el otro contiene en alguna posición, ¿no? Este método lo va a buscar en cualquier posición si es que existe. Y tendría que hacer la misma operación, pero en sentido contrario. Y acá. Bueno, aquí me estoy olvidando una cosa. Res. Ya, listo. Entonces, ¿por qué le estoy poniendo esto? Porque hace rato su compañero Alexander nos decía, si no pongo esta condición, el ciclo se va a quedar con la última respuesta que yo haya obtenido, ¿no? Porque no es como que sean variables enteras y le voy sumando, 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 ¿no? Aquí estoy asignando. Entonces, al asignarle se va a quedar con el último valor que ha conocido, ¿no? Sea true o sea false. Aquí ¿qué va a pasar? Como yo estoy revisando cada uno de los elementos, yo tendría que concatenarlo, es decir, unirlo a la respuesta que ya tenía antes. Si esto en algún momento me va a dar false, pues ya saben, verdad y falso me va a dar false, ¿no? Y nuevamente aquí mi ciclo tendría que terminar, o bueno, tendría que continuar siempre y cuando mi respuesta siga siendo true. A ver, compilamos, ejecutamos esto, no, aquí no, en el test. En el test. Entonces voy a ejecutar el método comparar datos 2. Esto me debería devolver true. ¿Por qué? Porque como ven, acá están los datos, los mismos datos, pero en diferentes posiciones. Entonces, true. Tiene 3 elementos, no sé por qué. Comparar datos con L2. Listo. Esto tenía que ser el 2.
compilamos. ¿Ya? Entonces hemos hecho un nuevo método para que compare los datos para ver si existen en alguna posición, ¿no? Ya no somos estrictos como este de acá, que si no coincidían en la misma posición, pues ya ni modo, ¿no? Ya ni modo. Hasta ahí llegó y false. Este de acá es como que más permisivo, ¿no? Va a decir el 1. ¿El 1 existe en alguna posición de la lista? Sí. Ah, ya. Ok, gracias. El 2, ¿existe en alguna posición de la lista? Sí. Ok, gracias, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ejecutamos. Voy a ejecutar este que es el comparar datos 2. Y bueno, aquí me dice que ya está completado, ¿no? Show test results. Correcto. Si ejecuto el mismo caso, pero con el comparar datos que hicimos antes, ¿dónde está? Ah, bueno, es que le puse false, ¿no? Pero ahí está. Como ven, me tenía que devolver un false y me ha salido correcto. Listo. No sé si eso responde su duda. No sé si me están escribiendo por el chat, ya me asusta porque hace rato no me salieron los mensajes. Entonces, acá ya tenemos un método comparar 2 que para toda lista hemos tenido que implementar el método contiene, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Yo tengo que saber para cada elemento de L1 si la lista L2 lo contiene. Y para cada elemento de L2 saber si la lista L1 lo contiene, ¿no? Algo así sería. A ver, no sé si tienen dudas sobre eso. Espero se haya entendido, ¿no? Este de acá, ya les digo, es más permisivo. Y este de acá es bien estricto, ¿no? Bien malo. ¿Tienen alguna duda, consulta? Para que pase al método clonar. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Está bien? Eso espero. En este caso, habría que implementar este método contiene, ¿no? Ahora, en todos lados. Pero igual también es interesante. Interesante tenerlo ese método. Ahora hablemos del clonar. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta en el método clonar? Todo esto me lo voy a borrar. Listo. Entonces, si yo tengo acá una lista L1 con 3 elementos y genero una lista L2 y le asigno L1, ¿no? Nosotros ya hemos visto de que eso no es hacer una copia. Esto de acá es pasar la referencia, ¿no? La dirección de memoria. Por lo tanto, L2 en este momento, ¿qué sería? L2 en este momento sería los mismos datos. 1, 2, 3. Pero, ¿qué sucede si yo por alguna razón en L1 elimino este dato? Si yo lo elimino, L2 automáticamente va a ver ese cambio. ¿Por qué? Porque le he pasado la referencia, es decir, la dirección de memoria completa. Así que si yo efectúo un cambio en L1, L2 se va a ver afectado. ¿Qué pasa si yo quiero que no suceda esto? Entonces yo lo que tendría que hacer es hacer las mismas instrucciones, pero en este caso usar el punto clon. Punto clon. Con el respectivo casteo, ¿no? Entonces, esto de acá, ¿qué va a significar? Generar un nuevo objeto con los mismos datos. ¿Listo? Entonces, al generar un nuevo objeto, L2, ¿ahora qué va a hacer? L2 va a ser 1, 2, 3, ¿no? Los mismos datos. Pero, ¿qué sucede si en este caso yo elimino el 3?
L2 no se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque al ser un nuevo objeto, está ocupando una nueva dirección de memoria con sus propios datos, que claro, son una copia de lo que había en L1. Pero al ser sus propios datos, todas las modificaciones que haga L1, así se destruya, se mate, se haga todo, no le van a afectar a L2, porque L2 ya ha copiado la información que quería. Entonces, este método clon, yo tengo que tener mucho cuidado con con cómo genera el nuevo objeto, ¿no? En este caso va a ser una lista de doble enlace, que va a ser, digamos, la copia, return copia, y aquí lo que yo tendría que hacer va a ser un new lista de doble enlace, correcto. Entonces aquí, al ponerle new, yo ya habría generado un nuevo objeto, ¿no? Un nuevo espacio de memoria para él solito. Ya no le estoy diciendo que compartan, porque esto de acá es compartir la misma dirección de memoria. Esto de acá es que cada uno tenga su propia dirección de memoria, ¿no? Por lo tanto, yo aquí para el clonar tendría que tener mucho cuidado en el sentido de que tengo que también pasar los mismos datos, ¿no? Los mismos elementos. Por lo tanto, yo hago un ciclo, nodo de doble enlace actual, que va a empezar en inicio, ¿no? Si yo quiero copiar cada uno de los elementos de mi lista, tengo que empezar por algún punto, ¿no? Que en este caso es el inicio. ¿Qué va a suceder? Hago un ciclo mientras actual sea distinto de null. Entonces, por si acaso, esta condición es para visitar todos los nodos, ¿no? Es para visitar todos los nodos. Cuando le ponen get siguiente, distinto de null, es para llegar específicamente al último nodo, ¿ya? Eso por si acaso, anótenselo, ténganlo muy en cuenta. Esto de acá es para visitar todos y cada uno de los nodos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con toda esa información? Pues bueno, le tendría que decir a copia, punto, ¿no? Punto, insertar, así de fácil, ¿no? No nos vamos a complicar tanto tampoco. Entonces, insertar, y aquí podría decirle actual.getDato y actual.get, no, actual va a ser actual.getSiguiente. Y listo. Creo que con eso bastaría para hacer un clon y lo vamos a revisar en este momento. Hago un test, @test, public void, método clonar para una lista con un elemento y su longitud es 1, ¿no? Entonces vamos a compararlo con el tema de la longitud. Igual vamos a hacer varias comparaciones. Así que acá me copio esto. Y lo que yo tendría que hacer acá es generar la lista de doble enlace de tipo integer, que va a ser L2 y va a resultar del método clonar. Pero ahora, ¿qué sucede? Este método clonar me devuelve una lista, ¿no? Pero yo sé que como le estoy efectuando esto a una lista de doble enlace, le puedo hacer el casteo. Lista de doble enlace, ¿no? Puedo hacerle el casteo. No hay nada criminal en esto. Esto es integer. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro escenario esto es válido. Estoy hablando específicamente de una lista de doble enlace. Ahora, si quieren también se pueden poner lista normal, ¿no? ¿Qué es lo que yo tendría que preguntar? Yo pregunto acá cómo L1 tiene un solo elemento, entonces L1 tiene un
elemento. L2, al ser un clon, una copia exacta de lo que hay en L1, L2 también tiene un elemento. Entonces, si yo comparo assert equals, la longitud de L1 es 1 y assert equals, la longitud de L2 también es 1. ¿Qué más podría comparar? Tendría que comparar si efectivamente el elemento que vive en la posición 0 es 1. Entonces, hago una segunda comparación, assert equals, y quiero revisar que existe realmente un integer con el valor 1 en la posición 0. Lo mismo tendría que hacer para L2. Ahorita simplemente estaríamos revisando que sean copias exactas, ¿verdad? Entonces, si he hecho una copia exacta de L1 en la variable L2, tendrían que tener la misma longitud. Tendrían que tener el mismo elemento, ¿no? En la misma posición, además, ¿no? ¿Qué más tendríamos que corroborar? De que sean objetos distintos. ¿Y cómo puedo estar seguro de eso? Habíamos dicho nosotros que si usamos el clon, cualquier modificación que haga en L1 no se va a ver reflejada en L2. Entonces, esa sería nuestra prueba final. Por lo tanto, yo tendría que decir assert equals new integer 1. Entonces, si elimino el elemento de la posición 0, ese elemento tendría que ser un 1, ¿no? Porque es el que yo estoy eliminando. Entonces, la lista L1 tiene 0 elementos. Tiene 0 elementos. Pero, ¿qué pasa? La lista L2 no debería haberse visto afectada. Por lo tanto, la longitud de L2 sigue en 1 y sigue teniendo el elemento, ¿no? Acceder, eliminado, 0 de tamaño y L2 sigue siendo 1 de tamaño. Esta de acá sería la prueba final para saber si son en realidad distintos objetos. Entonces compilamos. Vamos a probar dónde está. Acá está el clonar, ¿no? Entonces, clonamos y como ven me dice que ha pasado exitosamente, ¿no? Listo. Entonces, así de fácil era el clonar. Simplemente ir insertando, 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 ¿no? Ahora obviamente se puede hacer cosas más interesantes, ¿no? Manejar directamente el nodo acá, ¿no? Manejar directamente el nodo. O acá decirle que también clone el dato, ¿no? T-object. Bueno, acá hay que hacer un casteo. T. Ahí está. Add protected. Bueno, no se puede clonar el objeto directamente. Bueno, ya no importa. Con razón eso ahí en la documentación. Ya. Bueno, lo que estaba intentando ahí era de clonar también el mismo dato, pero han visto de que me salían unos errores que son debido a que no conocemos este tipo de dato. Pero con simplemente insertarlo ya debería bastar, ¿no? Lo estamos insertando. Este es un nuevo objeto porque le estoy asignando un nuevo espacio de memoria y estoy revisando cada uno de los nodos para así poder insertarlos correctamente en la nueva lista, ¿no? En la copia. ¿Qué dicen? No sé, ¿hasta ahí se entiende? ¿Difícil, fácil? ¿Cómo lo han planteado ustedes? Este clonar, pues básicamente es hacer una copia, pero en un nuevo objeto, ¿no?
Acá está nuestro escenario de pruebas también. Está el código, clonar y la prueba. Entonces, lo único que tendríamos que comparar acá es primero de que sean copias exactas y luego si yo modifico alguno de los objetos, este cambio no tendría que verse reflejado en el otro, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¿Fácil, difícil? ¿Era un método trampa? A ver, dice Oxy, en el caso de un método que inserte todos los datos de una lista a otra, ¿directo actualizaríamos los enlaces o es necesario insertar uno por uno? Si tú hablas del método clonar, creo que no nos conviene usar eso, ¿no? No nos conviene usar eso. Si hablas de un método public, digamos void, insertar, y acá que reciba una lista, no sé, lista T, otra, para que inserte todos los datos de esa lista, si lo manejamos así como tal, lista, tendríamos que insertarlo uno por uno. ¿Por qué? Porque al ser una lista cualquiera, puede ser de simple enlace, de doble enlace, circular, entonces puede que no estemos hablando en los mismos términos, ¿no? Recuerda de que acá, esta lista de doble enlace, ¿con qué trabaja? Con nodos. Entonces yo no le puedo decir a un nodo de doble enlace que se conecte con un nodo de simple enlace, ¿no? Sería como que algo extraño. Así que si es de esta manera, tendrías que insertarlo uno por uno, ¿no? Insertarlo uno por uno. Si ahora aquí le ponemos lista de doble enlace, ¿no? Bien específicos, entonces ahí directamente es conectar el enlace ya, ¿no? Entonces, si es dada esa condición, yo tendría que al nodo de doble enlace final conectarle el nodo de doble enlace inicial, pero de la otra lista, ¿no? Y lo mismo, pero con el enlace anterior, ¿no? Pero dentro del método hago un instance of casteo, ¿se podría directo? Sí, 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 sí. O sea, es lo mismo que estábamos hablando antes, ¿no? Si justo te piden insertar y lo que te llega es una lista de doble enlace, esto, ¿no? Así de sencillo, facilito. Buscas el nodo final, lo conectas con el nodo inicial de la otra lista, ¿no? El enlace siguiente y el enlace anterior, ¿no? Del nodo inicial de la otra lista con el nodo final de tu propia lista, ¿no? Sería la conexión. Pero eso en el caso de que estemos hablando del mismo tipo, ¿no? Lista de doble enlace con lista de doble enlace. Lista de simple enlace con lista de simple enlace. En ese caso simplemente sería conectar el último con el primero y ya. Si es para otro tipo de lista, ¿no? Si es bien genérico esto, entonces directamente hacer un ciclo e ir insertándolo. ¿Está bien? De nada. Ya. Una cosa más, si no tienen alguna otra pregunta, lo que quería hablarles era del método invertir y tal vez un poco de su tarea para los que tienen dudas. Esto de acá, a ver, lo voy a borrar. Si yo tengo una lista, a ver, lo voy a poner acá con negro, una lista cualquiera L1 que sea igual a 1, 2, 3, y yo ejecuto el método invertir, L1, ahora, ¿qué sería? 2, 3, 1. 2, digo 3, 2, 1. Eso sería un cambio de estado, modificando el orden de los datos de mi lista. Ahora, ¿qué podríamos nosotros, digamos, tratar de aprovechar? Si yo lo veo esto como nodos,
o bueno, en el caso de su lista de simple enlace, algo recursivo, voy a tener los nodos de esta manera, ¿no? 1, 2, 3. Conectados a través de un enlace. Y el último apunta al null. ¿Listo? Entonces, si yo después de algún proceso llamado invertir, quiero llegar a un estado en el que mi lista, creo que he seleccionado esto aquí. Quiero llegar a un estado en el que mi lista ya no sea esto, ¿no? Sino que sea lo mismo en el sentido de que solo hayan cambiado mis datos. 3, 2, 1. Si se fijan acá, ha sido prácticamente un copy-paste, ¿no? Porque los nodos se han mantenido, los enlaces se han mantenido. El último sigue apuntando al null. ¿Qué es lo único que ha cambiado? Los datos. Para eso, ¿qué pueden intentar hacer? ¿Qué pueden intentar hacer? Un método, lo voy a escribir porque mi pulso está todo chueco. Un método reemplazar con un dato en una determinada posición. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Le digo, lo voy a poner, quiero reemplazar este dato con el dato que vive en esta posición. Quiero reemplazar, o incluso intercambiar, si así lo quieren ver, ¿no? Entonces, luego avanzo y sigo intercambiando y sigo intercambiando. Entonces, esa es una forma fácil de invertir. Porque, a ver si ponemos acá un dato, una lista más, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo invierto esa lista, lo único que me va a salir es 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Lo mismo. ¿Pero qué ha sucedido? El 1 se ha intercambiado con el 6, si se dan cuenta, ¿no? El 2 se ha intercambiado con el 5. Y el 3 se ha intercambiado con el 4. Y la lista ha quedado invertida. ¿Verdad? Espero que eso se les facilite un poco la tarea para el tema de invertir una lista. ¿Por qué? Porque como han visto, los nodos no se han modificado. ¿Qué es lo único que se ha modificado? Los datos. ¿Verdad? Ahora, si digamos quieren hacerlo un poquito más interesante, pueden trabajar con el tema de los enlaces, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer? Si yo hablo en tema de enlaces, puedo decir de que, digamos, su anterior y su actual, ¿no? Manejar dos nodos. Lo que yo tendría que hacer es, para invertir el proceso, conectar actual, set siguiente, anterior. ¿Verdad? Entonces, al hacer esto, ¿yo qué estaría conectando? Estaría conectando el null. Ahí. Estaría conectando el null con el nodo que tiene el valor 1. ¿Correcto? Entonces, algo así tendrían que hacer si es que quieran trabajar con nodos. Esta opción también es bastante interesante, ¿no? Porque tendrían que hacer un método reemplazar o incluso un método intercambiar, ¿no? ¿Por qué no? Intercambiar y aquí que reciba dos posiciones, ¿no? Int pos1, int pos2. Y que cambie los elementos de esas dos posiciones, ¿no? Que los intercambie. Esa sería una opción. Fácil y sencillo. Luego, lo segundo que quería mencionarles es que acá, en la página de Replit, esto ya es para su tarea, si es que ustedes necesitan añadir alguna clase
No sé, tal vez lo han intentado con, quieren usar los nodos o quieren utilizar otra lista u otra clase de apoyo. Acá en la parte izquierda hay un botón, ¿no? Que dice Add New File. Y automáticamente se les crea otro archivo. Este archivo lo pueden renombrar como quieran. Pero a esto le tienen que dejar ese punto Java, ¿no? Ese punto Java es importante. Entonces yo aquí le puedo poner lo que guste, ¿no? Mi clase, ok, y listo. Y aquí ya puedo empezar a escribir. Bien, esas serían las recomendaciones que tengo. Esto con respecto a su tarea, esto con el método invertir. Ya han visto, ahí tienen dos opciones, una que es manejando los enlaces y otra manejando tal vez un método intercambiar, ¿no? Porque si se dan cuenta es simplemente intercambiar el primero con el último e ir avanzando, avanzando, avanzando. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Nuestra clase ya está por terminar. Tenemos un minuto. Aprovechen de ir al baño, de descansar y de ahí a la clase de la listen. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Lo voy a comprimir. Ahorita en su delante lo voy a comprimir. Pop. Esto de aquí lo elimino porque es el que ya tenemos. ¿Alguna otra consulta? No, esto no. Voy a ir terminando la grabación. Muchas gracias a todos por estar aquí una vez más. Cuídense, porfa. No salgan. Su salud es primero. Gracias, gracias. Listo.